que vamos a tratar hoy es el siguiente. Se llama, vamos a poner esta acá. Ok. El tema que vamos a tratar es medidas de almacenamiento de la información. Así que por favor, ese es nuestro tema de hoy. Medidas de almacenamiento de la información. Ya hemos escuchado lo que es prácticamente que son los dispositivos de almacenamiento, ¿verdad? Que son obviamente los dispositivos o aparatos en el cual yo guardo la información, pero vamos a ver cuáles son esas medidas o cómo es que se mide la información, cómo es que puedo meter tantas canciones, tantas imágenes, tantos juegos, tantas aplicaciones en cierto dispositivo, dependiendo de su capacidad. Entonces vamos a ver las medidas de almacenamiento. No es algo difícil, es algo muy sencillo, solo que hay que pues aprenderse algunas cosas porque también vamos a aprender a convertir algunas medidas y pues para eso sí pues es muy importante. Las primeras medidas pues son fáciles, esas no se vayan a asustar a decir qué tanto es, sino que pues ahí lo van a ver. Entonces, las medidas de almacenamiento de la información, simplemente pues lo que hace eso es medir cuánto pesa o cuánta capacidad tiene cierto archivo. Como les dije, ya sea imagen, ya sea video, ya sea alguna canción, alguna aplicación, algún juego o cualquier otro archivo, pues es la capacidad que tiene. Entonces, ¿cuáles son estas? Sí, así como dices, esto no lo copien, esto es a manera general. Dice, así como usamos medidas para saber cuánto pesan o miden las cosas, también hay unidades de medida que te permiten calcular la capacidad de almacenamiento de información o procesamiento de datos. ¿Cómo sé cuánta información me puede entrar a mi memoria USB? Pues tengo que saber la medida de capacidad o cuánto pesa los archivos que estoy trabajando. Profe, ya no tengo espacio en mi memoria, pues tenemos que ver qué es lo que ocupa bastante espacio y si es funcional o no, o quitarla. Entonces es muy importante conocer estas medidas y que ustedes conozcan también qué es lo que pueden guardar o todo lo que pueden guardar en cierto dispositivo, ¿verdad? Porque cada dispositivo pues tiene un límite, el cual también vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en estas medidas? ¿Sí? Las unidades de medidas usadas son las siguientes. Esto si vayan copiando, por favor. Unidades de medidas usadas. De hecho, hay más de las que yo les voy a mencionar, pero voy a dejarlo, pues, creo que son solo 5 o 6, ¿verdad? Que son las más importantes y las cuales nosotros utilizamos y se van a dar cuenta y van a poder entender de qué estamos hablando ahorita. Quizá todavía no han comprendido esa parte, pero estas unidades de medida, ¿sí? Son sencillas de utilizar o de conocer. La primera que debemos de conocer es la del bit, ¿sí? Dice que el bit, esa es la primera, así como lo ven ustedes ahí, así se escribe y así se pronuncia bit, es la unidad mínima de información empleada en informática, ¿sí? Es la unidad más pequeña que tiene una computadora y todas las computadoras, incluso los teléfonos o cualquier dispositivo electrónico, utiliza bit, que dice que es la unidad mínima de información empleada en informática. Y eso está conformado por 2 dígitos, el 1 y el 0, ¿sí? Todo eso del bit nos hace conocer un poquito más cómo funcionan los demás programas o también cómo fueron creados los demás programas, ¿sí? Porque todo programa tiene esta unidad de medida que se le llama bit, que está conformado por 1 y 0, que son las unidades más pequeñas, quizás las que no significan nada, pero tienen un mínimo de peso, ¿verdad? Entonces, es así como se forma el bit. Esa es la unidad más pequeña de todas las unidades que vamos a ver, es la medida más pequeña, el cual pues esta no tiene mayor que, por decirlo, relevancia, pero sí es importante conocer. Entonces, esa es la unidad más pequeña. Ahorita ya no hay archivos que contengan bits, sino que más bien tienen pues otro tipo de medida, ¿verdad? Pero esa es importante conocerla para pues poder comprender el resto. Esa es la primera. La segunda es la del byte, ¿sí? Esta ya tiene otra pronunciación, se le llama byte, que dice que equivale a 8 bits. Si yo junto 8 bits pequeños, así como la unidad mínima, si yo junto 8 bits, todos esos 8 bits me equivale a un byte,
que dice también que con 2 bytes guardas o procesas una letra. Más adelante en esta presentación vamos a detallar un poquito más lo del byte, ¿sí? Y se van a dar cuenta cómo es que almacena. Y acá una explicación breve antes de pues, pasar a la otra, donde voy a explicar un poquito más a detalle la del byte. Quiere decir que todas las letras o todos los dígitos que nosotros podemos ver en la computadora tiene un peso y se mide por medio de bytes, ¿sí? El cual, como les digo, vamos a verla en la siguiente presentación, donde vamos a aprender cómo es o cómo, por ejemplo, las letras que ustedes ven en mi pantalla tienen un pesor, ¿sí? Tienen almacenamiento que utilizan para poder mostrar todo eso en pantalla. Entonces, el byte dice que equivale a 8 bytes. Si yo junto, vuelvo a repetir, si yo junto 8 bits de esos, que es la unidad mínima, yo los junto, si yo tengo 8, pues me van a equivaler a un byte. Y así es como voy haciendo conversiones o convirtiendo las unidades de medida, ¿sí? Prácticamente los bytes también se puede asimilar en alguna nota, en un blog de notas, por ejemplo, sí, y eso pues en algún momento lo van a saber un poquito más a fondo. Por ejemplo, si ustedes guardan un blog de notas, pues va a contar cuántas letras tiene, cuántos dígitos tiene, y vamos a ver qué capacidad tiene o cuánto pesa ese mi archivo de notas. Por ejemplo, puedo escribir una carta y esa carta pues obviamente va a almacenar alguna capacidad de ese y nos va a mostrar cuánto es que pesa nuestro archivo. Entonces, esa es la número 2 del byte. Tenemos también lo que es el kilobyte. Aquí ya pues vamos hablando un poquito de peso, no tan grande, pero sí ya está pesando esto. Kilobyte dice que 1024 bytes de los que hablamos anteriormente, si juntamos 1024 de esos, vamos a formar un kilobyte, ¿sí? Un kilobyte. Y si ustedes, ¿dónde puedo ver eso? ¿Dónde pueden ver ejemplos de eso? Por ejemplo, si ustedes tienen alguna foto, alguna imagen, ustedes le dan clic derecho y le dan propiedades a esa imagen o a esa foto, ustedes van a ver la capacidad que tiene cada archivo. Y ahí se van a dar cuenta que les habla de kilobytes, les va a hablar después de megabyte, de gigabyte incluso, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros vemos esas unidades de medida. Entonces, si yo junto 1024 bytes, ¿sí? O si junto 1024 letras, por decirlo así, eso me va a equivaler a un kilobyte, ¿sí? Así de simple. Si yo tengo un párrafo o tengo algún documento que tenga 1024 dígitos o 1024 letras, números o todo eso, me van a equivaler a un megabyte, a un kilobyte, perdón, ¿sí? Y así es como va. Y se van a dar cuenta que va como que en cadenita, una escalera, todas estas unidades de medidas usadas, ¿sí? Como les digo, esto no es difícil, solo es de aprenderse su equivalencia, porque más adelante vamos a hacer algunas conversiones y es importante conocer cuánto equivale cada bit, cada byte, cada kilobyte y todo lo demás. Eso es muy importante. Entonces el kilobyte y lo represento, ahí está entre paréntesis una K y una B, que quiere decir de kilobyte, ¿sí? Así es como se representa esta parte. Esa es la número 3. La número 4, hablamos de megabytes, ¿sí? En un megabytes, pues ya estamos viendo archivos o documentos que ya tienen bastante información, ¿sí? Así, por ejemplo, dice que equivale a 1024 kilobytes, ¿sí? Si se dan cuenta, esos 1024 kilobytes, pues es el término que hablamos anteriormente. Si tenemos nosotros 1024 de esos kilobytes, eso ya me equivale a un megabyte, ¿sí? Y ya megabytes, pues ya podemos medir otras cosas un poquito más pesadas. Por ejemplo, los CDs o los discos compactos que comúnmente conocemos, donde escuchamos nuestra música o reproducimos nuestra música, viene con 700 megabytes, ¿sí? Entonces, como les digo, eso viene como en cadena o viene en escalera para saber cuánta información, cuántos archivos, cuántos datos puedo guardar yo en un dispositivo de almacenamiento, ¿verdad? Pero en este caso, estamos hablando solo de las unidades de medida. Entonces, el megabyte
nos equivale a los 1024, ¿sí? Kilobytes. Es muy importante que lo sepamos. Muy bien. Vamos con la siguiente. Las siguientes son gigabytes, ¿sí? Dice que equivale o es igual a 1024 megabytes. Quiere decir que si yo tengo 1024 megabytes, ya es un giga. Lo que comúnmente preguntamos, ¿y mi memoria de cuántos gigas es? ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo qué medida utiliza. Comúnmente las memorias hay de 4, de 8, de 16, de 32, de 64, hay ya de 128, hay de 256. Los teléfonos vienen a veces con 16 de almacenamiento, a veces vienen de 32, de 64, y ahora los nuevos que están saliendo, pues vienen con ya 128, con 256, incluso hay de 512. ¿Sí? ¿Por qué? Porque almacenamos bastante información y necesitamos un dispositivo que guarde bastante información. Entonces, ¿cómo sé cuántos gigabytes tengo? Pues va a depender de cuántos archivos tengo, y si junto 1024 megabytes en esos archivos, quiere decir que ya tengo 1 gigabyte de información guardada o almacenada. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Y prácticamente esos 5 vamos a ver, porque como les digo, hay más, hay petabyte, hay zettabyte y hay otros, pero hasta ahí lo vamos a dejar porque hay otros, pero eso no vamos a llegar muy adelante, aunque sí en su momento se los voy a explicar. Entonces, esas unidades que son las más usadas, el bit, el byte, el kilobyte, el megabyte y el gigabyte, son muy importantes, ¿sí? Para pues, poder ver qué información tengo guardada y todo lo demás. ¿Sí? Dice que las medidas de almacenamiento de la información las utilizamos en los dispositivos de almacenamiento. ¿Sí? ¿Qué son los dispositivos de almacenamiento? Pues eso vamos a ver ahorita, les vamos a hacer una imagen así sencilla, ¿verdad? El cual ustedes rápidamente lo van a identificar y saber qué es, o quizás no lo conocen, pues hoy va a ser el momento de conocerlo. Como les digo, siempre que nosotros trabajemos cualquier documento, cualquier archivo, en este caso, o lo que estamos trabajando, cómo manejamos nuestra información a través de cualquier dispositivo electrónico, es importante saber qué capacidad tiene primero mi dispositivo y cuánto pesa o cuánto mide esos archivos que yo estoy trabajando. Porque quizá yo quiero tener bastantes archivos en una memoria, pero mi memoria ya no tiene la capacidad. Entonces, es importante ver cuánta información almaceno o cuánta información voy a traspasar, por decirlo así, a un dispositivo de almacenamiento. ¿Y cuáles son esos dispositivos de almacenamiento? Pues son fáciles de conocer. ¿Sí? Tenemos lo que es el disco duro, que el disco duro, pues es donde podemos almacenar un sinfín de archivos, que es un dispositivo, pues que es un poquito más grande en capacidad, el cual ahí puedo guardar todas mis aplicaciones, mis sistemas operativos, videos, películas, más que todo eso lo utilizan la mayoría para guardar sus archivos, imágenes, y este dispositivo pues es bastante amplio para poder almacenar. Y así como ven ustedes esa figura, eso se encuentra adentro de la computadora, ¿verdad? Adentro de la computadora, pues prácticamente ahí está almacenándose mi información, y pues para poder compartirla o sacarla después, ¿verdad? También tenemos lo que son las USB, que creo que todo el mundo la conoce y tiene una, incluso tienen 2, 3, hasta 4 memorias, ¿verdad? El cual, pues como les digo, hay diferentes capacidades. Comúnmente ahorita ya no vienen de 4, sino que ya vienen de 8, vienen de 16, de 32, de 128, de 256, y hay hasta de más, ¿verdad? Pero mientras más capacidad tenga, también son más caras para poder adquirirlas, ¿verdad? Tenemos lo que es el CD o DVD, ¿verdad? Que el CD o DVD pues se limita un poquito a guardar información. Comúnmente los DVDs se utilizan para video. Ustedes pasan por ahí, compran su disco, un DVD de video, pues ahí estamos en el video. Y los discos o CDs, pues más que todo es para música, porque solo quizá puede guardar videos pequeños, pero ya un video grande no se puede. En cambio, CDs más que todo es para música, música y música. Tenemos lo que son los discos duros portátiles, ¿sí? Que en este caso pues ya es algo similar al disco duro acá, solo que a diferencia que los discos duros portátiles se conectan a través de un cable USB,
Yo incluso cabal tengo uno acá, que ni siquiera es mío, es de mi papá. Esto, miren, lo que ustedes ven acá, es un disco duro portátil, ¿verdad? El cual ustedes pueden almacenar esta información y llevarlo a todas partes. Cambio, el otro disco duro, ese no lo puedo estar llevando a todas partes porque está obviamente dentro de la computadora, ¿verdad? Entonces, es ahí donde también yo almaceno. Y ahora, en estos tiempos, estamos viendo también el almacenamiento en la nube y por esto coloqué yo nube ahí, el cual ese tipo de almacenamiento pues lo utilizo a través de internet. Hay muchos proveedores para que yo guarde mi información en internet y a donde quiera que yo vaya, si de aquí a la China yo quiero ver mis archivos, pues yo entro con una cuenta, con un correo electrónico y puedo ver mis archivos. Entonces, ese almacenamiento en la nube también hay que saber cómo utilizarlo, qué tanto le puedo colocar al almacenamiento en la nube. Mientras más archivos tenga, es un poquito más lenta la transferencia de archivos, la revisión de archivos. Entonces, el almacenamiento en la nube, ¿sí? Es muy importante también que vayamos a conocer y que ustedes conozcan, porque ahora ya van a empezar a dejar de existir esas partes de memorias USB, de los discos, sino que todo va a ir en almacenamiento en la nube. Que yo con mi cuenta entro y pues si tengo un espacio reservado en internet para guardar toda mi información, ¿verdad? Así que si yo quiero irme, trasladarme a otro país o algo, pues desde ahí con mi correo entro y puedo tener mis archivos para no estar llevando otros dispositivos, ¿verdad? Y es muy importante que lo conozcan y que indaguen ustedes un poquito también ahora que tienen el internet cerca o más a la mano, de busquen qué tanto es el almacenamiento en la nube y se van a dar cuenta todo lo que es, ¿verdad? Vamos a ver las conversiones de medidas de almacenamiento y solo vamos a ver una hoy porque el tema es un poquito amplio. Eso sí, lo copian por favor como título, conversiones de medidas de almacenamiento. Vamos a ver cómo se convierten o cómo saber cómo guardar mi información, hasta qué punto puedo saber qué tanto puedo guardar yo en mi computadora, ¿verdad? O en cualquier dispositivo. Y estas conversiones son sencillas. De hecho, la que vamos a ver hoy es la más fácil, es la principal, y el siguiente día de clases vamos a ver ya las otras, que ahí sí en algún momento se complica, pero es importante conocerla, es importante estudiarla, para que ustedes en algún momento lo van a utilizar y se van a dar cuenta por qué, ¿verdad? Entonces, esas conversiones de medidas de almacenamiento son sencillas y vamos a empezar con la primera, que es la del byte. ¿Sí? Coloquen ahí número 1 byte y pues vamos a explicar un poquito más a detalle lo que es el byte. En este caso el byte, ¿sí? Que es la segunda unidad de medida porque habíamos visto la del bit, pero ahí no hay mucha diferencia, no hay mucho que convertir, sino que porque como les dije solo es 1 y 0, entonces ahí no hay problema. En el byte sí, ¿por qué? Porque dice que equivale a 8 bits. Con 2 bytes guardas o procesas una letra, aquí ya se amplía un poquito más la definición, es un signo, es un número y también los espacios que hay. ¿Qué quiere decir esto? Que como les digo, todas las letras que ustedes ven incluso ahí en esta presentación, tiene un pesor, ¿sí? Tiene una capacidad, incluso ese espacio que está entre cada palabra, eso tiene un pesor, porque la computadora así guarda la información. Entonces, cualquier signo que veamos o símbolo, cualquier número, cualquier letra, sea minúscula, mayúscula, o un espacio o un número, tiene una equivalencia. Y en este caso es a un byte, ¿sí? ¿Y cómo vamos a entender eso? Con los siguientes ejemplos. El primer ejemplo, número 1, la palabra computadora. Solo la palabra computadora, no contemos el numeral 1 y el punto. La palabra computadora, si yo les preguntara cuántos bytes tiene la palabra computadora, pues lo único que yo hago es contar cuántas letras tiene. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces quiere decir que la palabra computadora me equivale a 11 bytes, ¿sí? Espero que comprendan esta parte que es la más sencilla, ¿sí? Si yo les vuelvo a preguntar, miren, y ustedes ven la palabra, ¿cuántos bytes tiene la palabra computadora?
pues ustedes solo van contando los dígitos o las letras que tiene y ya ponen su equivalencia, que en este caso dijimos que tiene 11 bytes, ¿verdad? Así de simple se hace estos ejemplos o estos ejercicios. Otro ejemplo, la palabra o más bien la expresión ¿cómo estás? Aquí ya vemos signos de interrogación, tenemos ya un espacio por acá. ¿Y cómo lo cuento? Pues sencillo, también tengo que contar cuántos bytes tiene esa palabra o esa expresión. El símbolo o el signo lo cuento, llevo 1, 2, 3, 4, 5. El espacio que está acá también, 6, 7, 8, 9. Perdón, aquí me confundí. Aquí se me aparece este mensaje del tiempo límite, permítanme. Ahí está. Voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, la expresión, o en este caso la pregunta, ¿cómo estás? Equivale a 12 bytes. ¿Sí? No es nada difícil, si se dan cuenta, es algo sencillo. Y ya completé o ya sé la equivalencia de esta expresión. ¿Está clara esta parte? ¿Estos ejemplos están claros? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos con el último ejemplo, que también es un poco más sencillo, solo que mezclé algunas cosas. Por ejemplo, esta como expresión de alguien. Hola, son 2 quetzales. Por ejemplo, van a la tienda y les dicen eso, un suponer. Ok. ¿Cuántos bytes tiene esta expresión o esta notación? Pues, sencillo. Voy a contar los signos, los símbolos, los espacios y vamos a ver cuántos bytes tiene. Empiezo a contar entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Si se dan cuenta, estoy contando también los puntos porque eso tiene un peso. Y me equivale a 17 bytes. Así de simple. Incluso ustedes también pueden practicar con el nombre de ustedes escriben su nombre y su nombre pues también tiene un peso, ¿sí? En la computadora, obviamente, ¿verdad? Y entonces prácticamente así es como empezamos a ver las conversiones. Es todo lo del byte, es lo más simple, es lo más sencillo. ¿Por qué? Porque solo es de contar las letras, los espacios, los signos, los símbolos, ¿sí? Para poder determinar cuántos bytes tiene lo que estoy trabajando, ¿verdad? Y por ejemplo, como les digo, y voy a hacer un ejemplo acá clarito, vamos a quitar esto por acá, lo que les decía, si por ejemplo ustedes tienen un archivo, por ejemplo, voy a abrir acá un archivo, imágenes, va. Por ejemplo, tengo algunas imágenes acá que utilizo. Por ejemplo, este dibujo. Si yo quiero ver cuánto pesa o cuánto ocupa este dibujo, le doy clic derecho y le doy propiedades. Y aquí tengo, aquí está, miren. Dice que equivale a 25,5 kilobytes. ¿Sí? Y acá aparece una pequeña conversión que dice que equivale a 26.144 bytes, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, todo eso es parte de las unidades de medida del almacenamiento. ¿Hay archivos más grandes? Claro que sí. Vamos a ver si tengo por acá un archivo más grande que les pueda mostrar. Creo que, vamos a ver acá. Pero bueno, en este caso es un jueguito que tengo por acá. Y acá me dice el tamaño. Vean, dice que equivale a 368 megabytes. Es un archivo más pesado. Y aquí aparece la conversión. 386.341.885 bytes.
O sea que tiene millones de dígitos, millones de letras este archivo. Y es así como ustedes pueden ver más archivos y ver qué capacidad tiene. Y por ejemplo, acá puedo saber también si este cabal entra en mi memoria o en cualquier dispositivo, si tengo el espacio adecuado, ¿verdad? Y eso ustedes lo pueden ver también acá. Por ejemplo, esta unidad, Profe, que es parte del disco duro que manda. entonces quiere decir que los chats tienen que tener más, ¿Los qué? los chats. Exacto. Sí, eso puede ser. Por ejemplo, acá mi disco duro está partido en dos. Lo voy a también anotar por acá. Vean acá, me dice qué capacidad tiene. Por ejemplo, ya usé 22 gigas de esa unidad y me quedan 88.7. Y a la hora que hagamos la conversión se van a dar cuenta cuánto equivale eso. Por ejemplo, la capacidad completa de esta unidad son 110 gigas. Y acá está la conversión a cuántos bytes tiene. Son millones. Tengo bastante espacio para colocar la información que yo quiero. Pero es importante, como les digo, conocer todas estas unidades, qué capacidad tengo yo para trabajar, para no trabajar, para ya no saturar mis memorias, ¿sí? Comúnmente las memorias vienen, como les dije anteriormente, vienen de 4, 8, 16, pero si ustedes han tenido la curiosidad de entrar a su memoria, no siempre ocupa toda esa capacidad. Si, por ejemplo,